En este cursito sobre la vida espiritual quería distinguir entre la vida espiritual y la vida sobrenatural, porque la vida espiritual en sí es una vida natural, es decir, nosotros por naturaleza, naturaleza viene de naturus, ¿no es cierto?, que significaría lo nacido, ¿no?, lo dado, lo que hemos recibido. Nosotros por naturaleza tenemos la vida espiritual. Es decir, al hombre le corresponde tener vida espiritual porque le corresponde en su mismo momento de la concepción el estar dotado de una inteligencia y de una voluntad. Y entonces no necesariamente la vida espiritual es vida sobrenatural. Y podría haber alguien ateo que no creyera en Dios y que no tuviera ninguna vida sobrenatural y que no estuviera en gracia y por lo tanto no participara de la vida divina y que sin embargo tuviera una gran vida espiritual, tuviera una gran inteligencia, tuviera una gran voluntad. Y entonces nosotros conocemos personas muy inteligentes y muy capaces que no tienen una vida sobrenatural, que simplemente tienen una vida intelectual y entonces son muy profundos y han descubierto grandes verdades y sin embargo no hay en ese descubrimiento una relación con Dios. Y lo mismo podría haber una persona que tuviera una gran voluntad y no tuviera ninguna vida espiritual, ¿no es cierto? Y de hecho hay grandes personajes en la historia, Stalin, por ejemplo, que es una persona que no cree en Dios, pero que tiene una voluntad de hierro y muy trabajada, ¿no es cierto? Y justamente muy voluntarista, ¿no? Porque quiere despertarse temprano y trabajar mucho y hacer muchas cosas para conseguir sus objetivos. Y entonces la vida espiritual no necesariamente tiene que darse junto con una vida espiritual, con una vida sobrenatural. Podría darse en un plano meramente natural. Pero la vida sobrenatural fecunda la vida espiritual porque la eleva a relacionarnos con una vida más extraordinaria que la nuestra. Vieron que nosotros al domesticar un animal, por ejemplo, lo invitamos a una vida de relación con nosotros que llega a grados inusitados para el animal, ¿no? Y entonces lo vemos con los perros, por ejemplo, ¿no? Les transmitimos tantas cosas sobre nuestra vida, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros estados de ánimo, tantas cosas que esos animales domesticados, domus es casa, ¿no es cierto? Entonces, el animal que está fuera de la casa, que está en el campo, cuando nosotros lo domesticamos, lo introducimos en nuestro domus, ¿no? En nuestra vida hogareña, en nuestra vida de casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, le vamos dando nuestros hábitos. Acá tenés que comer, acá tenés que hacer tus necesidades, acá no podés romper esta cosa y acá podés correr cuando te saco con la correa, pero no podés morder al vecino. Bueno, esas cosas es domesticar, ¿no es cierto? Y al domesticar, nosotros ese animal, ya les digo, le abrimos un mundo que está por encima de él y empieza a vivir un mundo que tiene aspectos bastante humanos y eso nosotros lo reconocemos y algunas veces vieron que hasta nos llama la atención cómo comparten nuestros sentimientos o cómo comprenden nuestros estados de ánimo, cómo anticipan nuestros deseos y eso nos llama la atención. Bueno, la vida sobrenatural es como si fuera, ¿no es cierto? Esto es una analogía, por supuesto, que Dios
nos invita a su casa, a su domus, ¿no es cierto? Pero su domus es la Trinidad, ¿no es cierto? Al mundo trinitario, al mundo de relación de amor que existe entre el Padre y el Hijo y el Padre, y esa perfecta donación eterna de los dos mutuamente, es el Espíritu Santo, y entonces Él nos invita a una vida sobrenatural. Como es sobrenatural, está por encima de nuestra naturaleza, así como un perro, como les diría, si nosotros no lo domesticamos, no podría comprender esas cosas que nosotros le hacemos comprender. Bueno, de la misma manera, los hombres, cuando somos invitados a esa vida domesticada por Dios, a esa vida sobrenatural, a esa vida que está por encima de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es una naturaleza humana y nosotros estamos invitados a vivir una vida de relación con la naturaleza divina, entonces bueno, vamos a empezar a compartir, vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a desear, vamos a empezar a amar cosas que van a estar por encima de nuestra naturaleza humana. Y así como, qué sé yo, un perrito que naturalmente le daría lo mismo, ¿no es cierto?, tener sus necesidades en cualquier lugar, pero de repente lo hacemos tan delicado, ¿no es cierto?, que hace solo en un lugar y hasta no le gusta que lo miren, por ejemplo. Vieron que eso pasa algunas veces entre los perros, es decir, empiezan a tener actitudes que no son propias de un animal. Bueno, lo mismo, cuando uno vive una vida sobrenatural, empezamos algunas veces a tener sentimientos, a tener deseos, a tener pensamientos que están por encima de lo que los hombres buscamos, que son cosas bastante humanas, ¿no es cierto? Como valga la redundancia, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente el hombre, así como el perro hace perradas y el chancho hace chanchadas, bueno, el hombre hace cosas humanas. Pero vieron que de repente nosotros conocemos santos, o personalmente o por la historia de la religión, en donde están haciendo cosas que están como por encima de nuestra naturaleza, no solamente fenómenos místicos, ¿no?, como levitar o conocer el futuro o no alimentarse más que de la Eucaristía, sino amar como amaba Teresa de Calcuta a todos los hombres, o perdonar, o comprender, o donarse a sí mismos como lo hacía Juan Pablo II, un viejito arrastrándose, pero para seguir siendo el Santo Padre hasta el último momento de su vida. Bueno, eso es la vida sobrenatural, ¿no? Entonces hay una vida espiritual que podemos tener, aún siendo ateos, pero hay una vida sobrenatural que es una invitación gratuita que nos hace Dios a participar de su vida divina. ¿Quién es el sujeto? ¿A quién llama a participar de esa vida divina? Bueno, llama al hombre, pero evidentemente el hombre tiene un aspecto espiritual, ¿no es cierto?, que así como en el animal necesitamos nuestra mano para acariciarlo, y entonces porque tiene un aspecto material, Dios necesita de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad para que lleguemos a Él, y por eso el sujeto de la vida espiritual y de la vida sobrenatural es el alma. ¿Y qué le va a dar Dios al alma? Le va a dar la gracia. La gracia, para hacerles una analogía, es al alma lo que la salud es al cuerpo. Entonces, así como el cuerpo cuando es saludable funciona bien, y hace bien la digestión y camina bien y tiene fuerza y tiene ánimo y todo eso, porque es es saludable, ¿no es cierto? Funciona bien. Bueno, la gracia
que es la participación en la vida divina, hace que nuestra alma funcione bien. Por eso un ateo puede ser muy inteligente y puede ser muy voluntarioso, pero su inteligencia va a tener dos cosas que son efecto del pecado original, que es la ignorancia, aquello que no conocemos, y el error, y su voluntad va a tener un defecto, que es la herida de la malicia, ¿no es cierto?, de esa particular inclinación al mal, que solamente se pueden sanar con la vida de la gracia. Es decir, el hombre, después del pecado original, no funciona bien, su inteligencia y su voluntad no funcionan bien. Y entonces necesita de la vida de la gracia para funcionar bien. Y sus apetitos no funcionan bien. El apetito hacia las cosas deleitables, que es el apetito concupiscible, que pasa en el hombre, quiere más. Entonces hay un pedazo de torta y nos comemos 4. Y porque queremos más, porque es rico. ¿Y qué pasa con los bienes arduos? Que sería el, los bienes difíciles, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer este esfuerzo. Bueno, tenemos lo que se llama la infirmitas, la falta de fortaleza. Ahí viene la palabra enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Con los bienes deleitables del apetito concupiscible, se nos va la mano y demasiado. Y con los bienes arduos del apetito irascible, bueno, nos cuesta lograrlos, entonces somos vagos, perezosos. Bueno, todas esas heridas que tenemos en los apetitos, en la inteligencia y en la voluntad, es lo que la gracia, al llamarnos a vivir en una intimidad con Dios, va sanando, va transformando en un aspecto por parte de Dios a nosotros y en otro aspecto por parte de nosotros. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y bueno, nosotros podemos luchar contra nuestra falta de fortaleza, podemos luchar contra nuestro apetito concupiscible que nos lleva a buscar demasiado los bienes deleitables. Nosotros podemos luchar contra nuestra malicia, la inclinación de nuestra voluntad al mal. Nosotros podemos luchar contra nuestra ignorancia, lo que no sabemos, y contra nuestro error, aquellas cosas en las que estamos equivocados, y eso sería un esfuerzo ascético, es decir, es lo que el hombre hace, ¿no es cierto?, para alcanzar esa cima. Y por otra parte, Dios puede regalarnos cosas y puede ayudarnos, y eso lo llamamos místico. Y es aquella acción por la cual Dios, a través de sus dones, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de las virtudes infusas, es decir, no de las virtudes adquiridas que conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo, con la repetición de actos, sino a través de las virtudes infusas, es decir, que Él nos infunda en nosotros, bueno, también puede irnos transformando. Entonces, evidentemente, la vida ascética es más difícil que la vida mística, que es mucho más fácil porque es donde Dios hace su trabajo sobre nosotros y donde nosotros somos pasivos. En cambio, en la vida ascética nosotros somos activos. Entonces, esta parte de la vida que podemos llamar vida espiritual, la estudia la teología, es decir, la parte del estudio de Dios que se llama teología espiritual, o también la llamamos teología ascético-mística, porque ya les digo, esta parte de la teología estudia ese doble movimiento, el movimiento por el cual el hombre trata de ascender al encuentro con Dios, a esa perfección en la vida espiritual, que sería el esfuerzo ascético, y
esa vida en la cual el hombre es pasivo y recibe de Dios donaciones por las cuales nos perfecciona, que sería la vida mística. Así que bueno, ahí les dejo ya otros datitos para que en la próxima oportunidad ingresemos en lo que significaría la gracia propiamente. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.